Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les apasionará tanto como a mí. Vamos a hablar de un personaje que ha cautivado a miles de corazones, no solo en la pantalla, sino por los valores que representa. Sí amigos, hoy vamos a desgranar la figura de Halil Ibrahim, el héroe de Islah, y por qué a pesar de las circunstancias, defiende sin miedo a su ídolo. Si eres fan de la serie o simplemente te intriga conocer los arquetipos de los héroes modernos y los dilemas morales que enfrentan, quédate conmigo porque este viaje promete ser intenso. Y antes de que nos adentremos en la profundidad de este análisis, te recuerdo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ti. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando pensamos en Halil Ibrahim, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Para muchos es ese hombre fuerte, reservado, pero con un corazón de oro, que se debate entre el honor, la tradición y un amor que lo consume. La serie Islah nos presentó a un protagonista complejo, un hombre de principios, criado en un entorno donde las lealtades son absolutas y los códigos de conducta inquebrantables. Pero lo que hace a Halil Ibrahim verdaderamente heroico, y particularmente fascinante para este análisis, es su inquebrantable defensa de aquello que considera correcto, incluso cuando el mundo entero parece estar en su contra. Y en el corazón de esta defensa encontramos a una figura a la que él profesa una devoción casi reverencial, su ídolo. Analizar a Halil Ibrahim implica adentrarnos en un terreno donde las pasiones humanas se desbordan, donde la lealtad se pone a prueba en cada esquina y donde el concepto de justicia se difumina entre la venganza y el perdón. Su ídolo, esa persona a la que admira y protege con uñas y dientes, es la piedra angular de su moralidad, el faro que guía sus acciones en un mar de incertidumbre. A menudo vemos a personajes heroicos luchando por causas nobles, por la justicia o por el bien común. Pero Halil Ibrahim va un paso más allá. Su lucha es intrínsecamente personal, arraigada en un profundo sentimiento de admiración y, diría yo, de gratitud. ¿Quién es este ídolo que mueve los hilos del corazón de Halil Ibrahim? Si bien el guión de la serie mantiene cierta ambigüedad en ciertos aspectos para mantener el suspense, podemos inferir que se trata de alguien que ha tenido una influencia monumental en su vida, alguien que le ha enseñado el significado del honor, la valentía y la rectitud. Podría ser un mentor, un padre, un líder comunitario o incluso una figura histórica que encarna los ideales que él mismo aspira a seguir. Lo crucial aquí es que esta figura representa para Halil Ibrahim la personificación de todo lo bueno y lo correcto en el mundo. La defensa de su ídolo por parte de Halil Ibrahim no es un acto impulsivo, sino una manifestación profunda de sus valores. En un contexto donde las tradiciones se imponen y donde el deber a menudo precede al deseo personal, Halil Ibrahim elige defender no solo a la persona, sino también los principios que esta persona representa. Esto lo vemos cuando, a pesar de las adversidades, las amenazas o las presiones sociales, él no flaquea. Se mantiene firme, dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos, porque para él, desamparar a su ídolo sería una traición no solo a él, sino a todo lo que él mismo cree. Piensen en los momentos de mayor tensión en la serie. Cuando los enemigos de su ídolo se ciernen, cuando las mentiras y las calumnias amenazan con destruir su reputación, es Halil Ibrahim quien se levanta. No con discursos grandilocuentes, sino con acciones contundentes. Su valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Y es precisamente esta valentía, esta determinación inquebrantable, lo que lo convierte en un héroe. No es un héroe perfecto, por supuesto. Como todos los personajes bien escritos, tiene sus fallos, sus momentos de duda, sus demonios internos. Pero su lealtad y su convicción en la defensa de su ídolo son las que lo elevan por encima de las circunstancias. Es interesante contrastar esta defensa con lo que a menudo vemos en la ficción. Muchos héroes defienden a los oprimidos, luchan contra tiranos o protegen a los débiles. Halil Ibrahim hace todo eso, sí, pero su motivación principal, en este aspecto, es la defensa de una figura que él venera. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la idolatría. ¿Es la admiración ciega? ¿Es la devoción a una persona que, a pesar de todo, encarna un ideal inalcanzable? En el caso de Halil Ibrahim, parece ser una mezcla de ambas cosas, pero con un componente fundamental de reconocimiento de virtudes genuinas. Él ve en su ídolo algo que él mismo aspira a ser, o algo
que admira profundamente y por lo tanto se siente en la obligación moral de protegerlo. La defensa sin miedo de su ídolo también revela una faceta de su personalidad que podría considerarse su talón de Aquiles, pero que paradójicamente es también su mayor fortaleza. Esta devoción lo expone, lo hace vulnerable a ataques dirigidos a su ídolo. Sin embargo, es esta misma vulnerabilidad la que le da esa humanidad tan palpable. No es un ser invencible, sino un hombre que lucha con sus propias convicciones y con las cargas que lleva. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros como espectadores? Nos enseña sobre la importancia de la lealtad, sobre la fuerza que reside en defender aquello en lo que creemos, incluso cuando es difícil. Nos muestra que un héroe no siempre es el que tiene el poder absoluto, sino el que tiene la voluntad inquebrantable de hacer lo correcto. La defensa de su ídolo por parte de Halil Ibrahim es un reflejo de sus valores fundamentales, de su código de honor y de su profunda humanidad. Además, este personaje nos invita a reflexionar sobre quiénes son nuestros propios ídolos en la vida. ¿Son figuras públicas, familiares, amigos o incluso ideales que perseguimos? ¿Cómo defendemos nosotros esos valores o esas personas cuando se enfrentan a la adversidad? Halil Ibrahim nos da una lección magistral sobre la importancia de la convicción y la valentía en la defensa de lo que consideramos valioso. La serie Esla no es solo una historia de amor y drama. Es también un estudio profundo de la cultura, de las tradiciones, de los conflictos internos y de las complejidades de las relaciones humanas. Y en el corazón de todo esto encontramos a Halil Ibrahim, un hombre que a pesar de sus luchas internas, se erige como un protector feroz de aquellos a quienes ama y, en este caso particular, de su ídolo, cuya figura representa para él un pilar de integridad y rectitud. Su defensa es sin miedo porque está impulsada por una convicción profunda, una creencia inquebrantable en la bondad o en la rectitud de la persona que admira. No se trata de una defensa ciega, sino de una defensa informada por un conocimiento íntimo de las cualidades de su ídolo, cualidades que él mismo valora y respeta. Esta es la clave de su heroísmo, la capacidad de identificar y defender la virtud, incluso cuando el mundo intenta desacreditarla. En resumen, Halil Ibrahim, el héroe de Esla, es un ejemplo de lealtad inquebrantable y de valentía moral. Su defensa de su ídolo a pesar de las dificultades, es un testimonio de sus principios y de la profunda admiración que profesa. Nos enseña que el verdadero heroísmo reside en la convicción y en la voluntad de actuar para proteger aquello que consideramos valioso, incluso cuando el camino es arduo y solitario. Es un recordatorio de que en un mundo a menudo cínico, todavía hay espacio para la devoción, la lealtad y la defensa apasionada de nuestros ideales. Y así, hemos llegado al final de este análisis sobre la fascinante figura de Halil Ibrahim y su inquebrantable defensa de su ídolo. Hemos explorado las capas de su personalidad, los valores que lo impulsan y las lecciones que podemos extraer de su heroísmo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece la figura de Halil Ibrahim? ¿Creen que su defensa de su ídolo es admirable o arriesgada? ¿Qué otros personajes ficticios les recuerdan a él en su lealtad? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y estoy ansioso por debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, eso ayuda muchísimo al canal. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Esla o que disfrutan de este tipo de análisis de personajes. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos trayéndoles contenido que les apasione. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.